y después la segunda estrofa y la tercera. Papi, ¿puedes los coros? Muy buenas tardes, amigos. Ya estamos aquí. ¿Los ve? ¿Con quién? Y el Dini. Hoy vamos a aprender cómo se canta una canción popular que tal vez ustedes han escuchado en español. Al menos el segundo. Y que se ha traducido en muchos idiomas. Esta canción le puse Kichpan Chupal porque no encontré palabras para decir el título de esta canción. ¿Sería Cielito Lindo, no? Sí. Son como yo. Entonces, para decir cielito lindo, Kichpan es lindo, bello, hermoso, hermosa. Chupal, que es una muchacha. Entonces, estamos hablando de una muchacha. Sí. Entonces, tenemos un orden de esta canción que muchos ponen primero el coro, después la estrofa, el coro, después la segunda estrofa, pero también no son dos coros. Muchas veces las personas que lo cantan primero el coro. Esto lo cantan aquí. Después sigue la estrofa, el coro, la estrofa, el coro, después la estrofa y el coro y terminan. También debo notar que muchas veces tenemos solamente dos estrofas, pero encontré una tercera estrofa que es como una bomba yucateca. Antes tenemos también que notar que tenemos una forma de expresar los verbos. Aquí tenemos una forma de verbos, están bajando. También tenemos verbos que son imperativos porque terminan con nen. Y es no canta. Tenemos negaciones, no llores. También tenemos acá una negación, no le des. Y también tenemos aquí aten, es un verbo imperativo. Entonces en español dice así: de la Sierra Morena, cielito lindo, están bajando dos ojitos negros, cielito lindo, a escondidas. Ay, 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 canta y no llores, porque con tu canto se alegra los corazones. Está mal, yo lo canto. Pero en español así dice, pero en maya tenemos que modificarlo para que lo podamos cantar de acuerdo a la música. Aquí dice: ese pequeño lunar que está, cielito lindo, cerca de tu boca, no lo des a nadie, cielito lindo, porque es mío. La tercera estrofa que encontré dice: tu casa a mi casa, cielito lindo, hay solo un paso. Como no está tu mamá, cielito lindo, dame un abrazo. Entonces es así. Vamos a cantarlo sin música como siempre. Y dice así, sin música. Entonces vamos a cantarlo, Lolbe. ¿Lo puedes leer primero? Léelo. Tiene voz bonita, mixa, Kichpan, Chupal, tan gemelo, kapel, mehem, voz ich,
Kumbaji. Entonces vamos a cantarlo así. En español dice: de la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando dos ojitos negros, cielito lindo de contrabando. En maya decimos: tile bosh bonil huitzo, kichpan chupal, tanu yemelo. Kap el mehem bosh ich, kichpan chupal ich takumbaji. El coro, eso sí lo sabes, ¿verdad? Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 kainen mawokol, tumen yete la calle, kuki makolta le pupsikalo. Aquí seguimos con la segunda estrofa. Vamos a cantarlo en español. Dice así: ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Le chambos ya yan kichpan chupan nasil tiachio, mats akti mishmak, kichpan chupal tumembal intial. ¿Cantamos? En maya tú cantas, yo canto en español, dale. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Muy bien. Tercera estrofa, dice así: No me lo sé. de tu casa, mi casa, cielito lindo, hay solo un paso. Como no está tu madre, cielito lindo, dame un abrazo. En maya dice: awotoshti inwotoche, kichpan chupal yanchen hun shakap. Beimati pik anao, kichpan chupal taten hun elmek. Maya tú, yo español, dale. Pero cántalo un poco más fuerte. Dice así: ay, 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 canta, no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos la letra. Ustedes pueden cantar desde su casa, en cualquier concurso de canto o en alguna participación. Incluso si tú quieres cantarlo, puedes hacerlo. También les pedimos que nos ayuden con suscribirse en nuestro canal. ¿Cómo se llama? Tradiciones yucatecas. Tradiciones Yucatecas. Este siguiente meta son los 200 suscriptores, así que ayúdenos a lograrlo. Pero también pueden suscribirse en Cuentos con Lolbe. Que es nuestro canal, Sí. Lolbe va a cantar esto en su canal en lengua maya. Muy bien, nos vemos. Adiós. Adiós.